Muy buenas noches, hermanos, la paz de Cristo. Hoy la Iglesia nos concede una palabra, eh, una liturgia de la palabra, una primera lectura, un salmo, un evangelio, que tienen al centro la misericordia. La primera lectura está este contexto de los tres jóvenes que están en el horno de fuego por no darle culto a Nabucodonosor como si fuese Dios. Y esto, antes de entrar en este cántico, digamos así, coral de los tres jóvenes, allí en medio de las llamas que alaban al Señor, inicia Azarías con una oración, reconociendo la justicia de Dios, que todo lo hace bien, reconociendo la propia iniquidad y pidiéndole perdón a Dios. Inmediatamente después está el Salmo 24, que pide, esto es una oración en el peligro, y el salmista, en medio de la dificultad, le pide al Señor que le enseñe sus caminos. El salmista quiere entrar en una relación de intimidad con Dios, de volver a hacer fiesta con Él, a hacer su voluntad, entrar en una relación de amor con Dios. Y entonces pide misericordia. Tiene esta intención recta de relacionarse con Dios, de forma sincera. Y bien, en el Evangelio se nos da la parábola del siervo sin entrañas. Escuchémoslo. Del Evangelio según San Mateo. Por eso, el reino de los cielos, más arriba dice, Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies, y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, esta parábola que Cristo nos da para decirle a Pedro, oye, tienes que perdonar siempre, porque el corazón está en esto. Dice, ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Esto dice el Padre. Esta explicación la da también Jesús cuando enseña el Padre Nuestro. Dice, nosotros en el Padre Nuestro siempre pedimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En esta oración, y el original en el griego,
No dice como nosotros perdonamos, sino como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Es decir, que le pone una condición a Dios. Tú perdóname porque yo ya he perdonado. Eso es lo que estamos diciendo cuando rezamos el Padre Nuestro. Perdóname, Padre, porque yo ya he perdonado. He perdonado a aquel que me ha hecho del mal. Por eso, tú perdóname. Pero este perdón que le pedimos al Señor está precedido antes de la misericordia que Dios tiene, de esta misericordia que mostró con este siervo sin entrañas. Antes que todo se experimenta el amor de Dios, la misericordia de Dios. Quien no ha experimentado esto, quien no ha experimentado el amor y la misericordia, no puede tener misericordia, no puede dar amor, porque esta regla es así. No se puede dar lo que no tiene. Y de esa forma en que Cristo nos ha amado, en que el Padre ha tenido misericordia con nosotros, así también nosotros estamos llamados a tener misericordia con los demás. Con este amor con que Cristo nos ha amado, con este amor estamos llamados a amar. El único mandamiento de Cristo fue este: ámense los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Dice San Pablo que el amor de Cristo se verifica, el amor de Cristo, de Dios, se comprueba en el hecho de que nosotros, aun siendo pecadores, malvados, Cristo murió por nosotros en ese momento, no en el momento cuando tú te decidiste ir a la iglesia o no sé, hacer una buena obra de caridad, cuando tú has sido bueno. No. Cristo te ha amado cuando tú has sido desgraciado. En esto se comprueba el amor de Cristo. Quizá alguien pudiese morir por un hombre justo, por alguien que haga el bien. Quizás aparecería alguien que muera por un justo. Pero por un desgraciado y por un pecador, en esas condiciones Cristo ha muerto por ti y por mí. Y nos ama de esa manera. Que no necesita que tú seas bueno para poder amarte, para tener misericordia contigo. De esta forma en la que Cristo nos ha amado. Y en la cruz, ¿qué ha dicho? Aquellos que lo asesinaban, que se burlaban de él, que le decían: si eres el Cristo, baja. Tú que decías que reconstruirías el templo en 3 días. De frente a todos los escupitazos, todas las burlas, ¿qué hizo Cristo allí clavado en la cruz? Ese mal lo convirtió en una oración de intercesión. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Santa Elredo decía algo muy bonito hace ya una semana, me parece. Decía que la perfección del amor cristiano está en el amor al enemigo. ¿Y cómo perdonar entonces al enemigo? Decía Santa Elredo, decía de tener presente la imagen de Cristo crucificado, de Cristo que dice al Padre con todo amor, con toda paciencia, con una misericordia grandísima, que dice: Padre, perdónales. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo que nos justifica de frente a nuestra maldad, no responde con maldición, no se defiende, abre los brazos y permite que sean sus manos clavadas. No se resiste al mal. Dice: Padre, perdónales. Entonces Santa Elredo decía esto: ¿cómo entonces perdonar teniendo presente este amor de Cristo? Si tú y yo tenemos presente este amor con el que Cristo nos ha amado continuamente, entonces podremos tener la capacidad de poder amar, de poder perdonar también. Si tú te crees esto, de que Cristo te ama de esa manera, con locura. A mí me impresiona algo que dice un salmo, que normalmente se reza
en el oficio de la lectura, que habla de la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo lee el salmista la historia? La lee viendo la infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios. Que Dios se mostraba siempre, mostraba su amor, sus obras, y el pueblo siempre dudaba de él, tentaba al Señor, se desviaba y después volvía al Señor, pero no volvía de corazón, sino que volvía buscando siempre un beneficio, no tenía un corazón recto, una intención recta de convertirse. ¿Y qué decía este salmo al final? Dice que el Señor, aún sabiendo la dureza de su corazón, que en su corazón realmente no tenían una intención de convertirse, el Señor usaba misericordia con el pueblo de Israel. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Dios ha dado un juicio en la cruz de Cristo, y el juicio que ha dado ha sido misericordia. Por eso, de frente a todos los males que nosotros cometemos, el Señor solamente pronuncia este juicio, misericordia. Cristo no ha venido a juzgar, ha venido a salvar. Pero hay una condición. De parte de Dios está la misericordia allí patente en Cristo crucificado. Y ahora mismo Cristo en el cielo intercede por nosotros, mostrando sus llagas al Padre. Pero para entrar a coger esta misericordia que nos es entregada, necesita ser acogida. De parte de Dios el perdón está acordado. La cuestión está nosotros acogerlo. Y aquí entra el arrepentimiento, entra el camino de conversión, entra el sacramento de la penitencia, el sacramento de la reconciliación. Dios nos ha querido conceder este sacramento, esta gracia de poder reconciliarnos con Él. ¿Qué significa el perdón? El perdón es volver a reconciliarnos con Dios, volver a la relación con Él, porque el pecado es romper la relación con Él, romper la relación con los demás, romper la relación con el interior de nuestro corazón, con el interior, con la vocación más profunda que tenemos, que es la vocación a amar. Entonces, ¿qué es el perdón? Volver a la reconciliación, volver a la relación con el otro. Por eso aquel que dice yo te perdoné o yo le he perdonado, sí, de corazón, pero yo no olvido y ya yo no lo saludo, yo ya no entro en relación con esa persona, es un perdón falso. Porque el perdón, el objetivo del perdón es reentrar nuevamente en la relación. Por eso el reconciliarse con Dios, el acoger este perdón, se necesita esta disposición sincera de entrar nuevamente en relación con Dios. Y para eso nos ayuda a nosotros el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, de la penitencia. Por eso, hermanos, Cristo nos llama a esto, a tener este mismo corazón del Padre, que perdona siempre, 70 veces 7, siempre perdona. Y de parte nuestra no nos interesa si el otro va a cambiar o no. O sea, sí hay una preocupación por la salvación del otro. Pero el perdón, la misericordia hacia el otro no debe ser condicionada si el otro es bueno o es malo, si tiene intenciones buenas de convertirse, sí o no. De eso no debe depender nuestro perdón hacia el otro. Porque así nos perdona a nosotros Dios. Y hay algo que Cristo dice: con la medida con que juzguéis seréis juzgados. Si tú pones límites a la misericordia, pues estarás tú poniéndole un límite al Señor, porque estás diciendo: Padre, perdóname porque ya yo perdoné al otro. Pero si en realidad es mentira y tú has puesto un límite, pues este límite tú se lo has puesto a Dios sobre ti. Por eso tengamos claro esta palabra que dice el apóstol Santiago, que dice que en el juicio brilla la misericordia tiene más fuerza. Que habla del Santiago, el apóstol Santiago habla de no juzgar.
para que en el momento de nuestro juicio final, así como nosotros hemos tenido misericordia, dice, habrá un juicio sin misericordia para aquel que no habrá practicado la misericordia. La misericordia tiene la mejor en el juicio. Por eso, hermanos, no nos cansemos nunca de perdonar. Y no nos cansemos tampoco de pedirle perdón a Dios. El Papa Francisco ha repetido muchas veces, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Por eso, hermanos, tengamos presente lo que dice también el libro de los Proverbios. 7 veces al día cae el justo, pero 7 veces se levanta. Por eso, si tú y yo nos hemos caído, volvamos al Señor, arrepintámonos de corazón, tengamos esta sinceridad que tenía Azarías, en la primera lectura, la intención que tenía el salmista es realmente entrar en relación con Dios, de hacer su voluntad, de abandonar el pecado que lleva a la muerte y de hacer fiesta con Él. Alabado sea Jesucristo.